vamos a hacer, abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis y vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. 8 días leímos el capítulo 12 hasta el versículo 6 nada más. Y bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a tratar de terminar hasta el versículo 6. Continuamos más adelante en los versículos siguientes. Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 6. Dice la palabra: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Señor, te damos las gracias, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en nuestro estudio que tenemos de Apocalipsis, y que veamos, Señor, en lo que tú has permitido que sea escrito, que veamos, Señor, lo que deseas para nuestra vida. Quizás sean promesas que hay para nosotros, o simplemente contemplar tu grandeza y tu gloria. Te damos las gracias porque nos permites leer la Escritura en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando acerca de quién era la mujer, ¿verdad? Que nos habla el capítulo 12. Ya comentábamos que la mujer, de acuerdo a la interpretación que estamos viendo en Apocalipsis y de acuerdo a la lógica que estamos viendo y de acuerdo a los escritos, pues es la iglesia, ¿verdad? Aquí encontramos algo parecido, un símil que se conoce como símil entre la mujer que nos habla el capítulo 12 y los 2 testigos que nos hablan en el capítulo 11 también de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando estudiamos los 2 testigos también no son personajes, decíamos que no son personajes de acuerdo a nuestra interpretación. Hay más interpretaciones, ¿verdad? Y respetamos a hermanos que puedan decir que los 2 testigos son Elías y Moisés, por las características que dicen que son. Bueno, lo respetamos, pero la fe reformada pues no está de acuerdo con los puntos de vista, y lo que cree la fe reformada es que esta mujer, quien está hablando, es la iglesia misma, ¿verdad? Así como los 2 testigos son la iglesia que predica el evangelio. Bueno, ya lo comentamos, la mujer es la iglesia quien está predicando el evangelio. Cuando se menciona que está encinta, se refiere al nacimiento de Jesús. No vamos a repetir todo, ¿verdad? Lo que ya hablamos. Vimos también hasta el versículo 2 que sí estaba encinta, y que el dragón, que es Satanás, pues siempre ha hecho pleito contra la mujer y la ha querido destruir a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, dice la Escritura, ¿verdad?, que en el versículo 4, dice el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, entonces aquí vemos también una situación. Nos dice, ¿verdad?, que la cola del dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas. Bueno, aquí está hablando también en simbolismo el apóstol Juan, y está refiriéndose al mundo angelical, ¿verdad? Con la cola del dragón, él arrastra a la tercera parte de las estrellas, que las estrellas están simbolizando, pueden simbolizar a los demonios. Entonces es una sublevación lo que encontramos en el versículo 4, ¿verdad? Una sublevación que ocurre en el lugar donde está el Señor, en el espacio sideral, no sé.
los lugares celestiales ocurre esta situación y Satanás entonces se lleva a una parte de los ángeles. Entonces, si es esta interpretación correcta que estamos diciendo, nos podemos dar cuenta que de todos los ángeles creados, de todo lo creado angelicalmente, pues son más los ángeles al servicio de Dios, son más los ángeles al servicio de la iglesia que los ángeles al servicio de Satanás y sus huestes, ¿verdad? Dice el versículo 4 que estamos considerando, y el dragón, la segunda parte, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces podemos ya armar el cuadro, ¿verdad? Si estamos diciendo que el dragón es Satanás y la mujer es Israel, el pueblo de Israel, y dice que la mujer está encinta, está a punto de dar a luz a un hijo varón, pues este hijo varón, ¿quién es? Pues es Jesucristo, claro, ¿verdad? Entonces vemos el cuadro, la mujer simbolizando a Israel o a la iglesia del Antiguo Testamento, Satanás simbolizado por un dragón escarlata o rojo y a punto de nacer un hijo, ¿verdad? Que dice que va a regir. Entonces esto nos lleva al nacimiento de Jesucristo, claro, estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Apocalipsis 12:4 habla acerca del pronto nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero vemos este cuadro en donde Satanás quiere destruir completamente a la iglesia. Y bueno, esto no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo el hecho de que Satanás quiera destruir a la iglesia. Satanás ha intentado matar por siempre a la descendencia de la mujer. Podemos ver ejemplos en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Caín, desde el principio de Génesis, encontramos a Caín asesinando a su hermano, a Abel. Y fue, claro, motivado, ¿verdad?, por Satanás, motivado por sus instintos y de ser humano. No estamos echando toda la culpa a Satanás de los actos de Caín ni de otros personajes, ¿verdad?, que estuvieron en contra de la iglesia, pero sí son situaciones también motivadas por Satanás, pero también motivadas por su parte humana, ¿verdad?, que está la naturaleza pecaminosa en todas las personas. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? De acuerdo a los escritos, de acuerdo a los teólogos, a todos los libros que han hecho los estudiosos. Hay en el ser humano una parte que está contaminada por el pecado. O sea, el pecado que heredamos de Adán y Eva es inherente, ya lo traemos. No necesitamos aprender de alguien el pecado, no, el pecado ya está aquí dentro. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo para que ese pecado sea menguado, sea eliminado y no nos afecte nuestra vida, ¿verdad? Pero el pecado está en nuestra vida, y aparte Satanás nos motiva de muchas formas distintas, pues entonces el hombre muchas veces es fácil de caer en las tentaciones, como fue Caín. También el faraón de Egipto, ¿verdad? Fue un hombre que por su ambición, por sus deseos naturales de hombre ambicioso y poderoso, y también motivado por Satanás, él quiso destruir, ¿verdad?, a todo un pueblo cuando estaban en su país, a todo el pueblo de Israel. El rey Saúl también fue un hombre que fue también que los espíritus malignos lo atosigaban y lo inspiraban, ¿verdad?, le ayudaban para estar en contra del rey David. Saúl, entonces vemos en Saúl también una motivación por parte del enemigo, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿verdad?, cómo es que el dragón o Satanás ha intentado matar a la descendencia de la mujer. Abel era descendencia de la mujer. El pueblo de Israel, cuando entró hacia Egipto, era pueblo de Israel y el faraón intentó matarlos. David era pueblo del Señor, David era descendencia de la mujer y Saúl lo trató de asesinar. Nuevamente aparece en la historia Amán, un hombre persa que también quiere asesinar a todo el pueblo de Israel, y tiene el poder, tiene las facultades para poderlo destruir con su ejército. Es un general persa que
es también motivado por sus instintos humanos, pero también por Satanás mismo, en contra de la descendencia de la mujer. El rey Herodes también, en los tiempos de Jesús, manda a asesinar a los pequeñitos de 2 años, etcétera, motivado por su miedo, por los temores que él tiene a quedarse sin reino, pero también inspirado, motivado por el dragón o por Satanás mismo. Entonces, estamos viendo cómo es que el dragón ha intentado, a través de toda la historia, matar a la descendencia de la mujer, que es la iglesia, ¿verdad? Cuando empieza un nuevo desarrollo en la iglesia, en la historia de la iglesia, Satanás ha estado dispuesto a truncar los propósitos de Dios y ha tratado de eliminar a su Hijo Jesucristo. Así que no le extrañe que cuando empiece un nuevo desarrollo en la iglesia, o cuando dentro de la iglesia se comience a motivar un nuevo desarrollo, un cambio, no le extrañe que inmediatamente los mismos integrantes de la iglesia se destruyen unos a otros. A ver, yo una pregunta, ¿quién nos puede destruir como iglesia? A nosotros, ¿quién? ¿Morena? ¿La cuarta transformación? No. O sea, no pueden venir aquí ni el PRD, ni el PRI, ni Carlos Salinas de Gortari, que es muy poderoso, ni nadie puede venir y nos puede destruir. Nadie, hermanos. Bueno, ni Satanás mismo nos puede destruir. Los únicos que nos pueden destruir somos nosotros mismos. Los cristianos mismos sí se pueden destruir a sí mismos y se pueden desintegrar completamente. Pero alguien externo, nadie. Nadie nos hace daño, nadie, ni las filosofías, ni los corrientes políticos, ni nada, ni las modas, nada. Tenemos siglos, hermanos, siglos de historia. O sea, no es una iglesia, la cristiana, no es una iglesia que tenga 100 años de historia, o 300 años de historia, o 500, no, tenemos miles de años. Y en esos miles de años, el propósito de Satanás es destruir a la iglesia. ¿Cómo? Ya estamos viendo. ¿Caín era parte de la iglesia? Sí, claro que sí. O sea, estamos hablando desde el inicio. Adán, Eva, Abel, Caín y sus demás hijos. Seguramente tenían más hijos, ¿verdad? Porque ¿con quién se casó Caín? Pues con una hija con su hermana, pues. O sea, si era la primera familia, tuvo que ser eso. Y no era incesto, ¿verdad? No, Dios lo permitió porque era necesario. ¿Caín era la iglesia? Sí, era la iglesia. ¿Saúl era la iglesia? Sí, pues era un rey de Israel, era la iglesia. ¿Herodes estaba dentro de la iglesia? ¿El Sanedrín era la iglesia? Sí. Entonces, ¿quién puede destruir a la iglesia? La misma iglesia. Nada más. Nadie nos puede destruir. Y siempre ha ocurrido esto en toda la historia de la iglesia, siempre ha ocurrido, siempre. Cuando empieza un nuevo desarrollo en la historia de la iglesia, Satanás ha estado dispuesto a truncar los propósitos de Dios, siempre. Y lo seguirá haciendo, hasta que venga Jesús por segunda vez. Así que los ataques de Satanás contra la mujer prosiguen hasta que Cristo retorne. Esto es inevitable, hermanos. Esto es inevitable. Hasta que venga Cristo por segunda vez, toda la persecución de parte de Satanás contra la iglesia va a terminar. En el huerto del Edén, hermanos, Dios puso enemistad, ¿verdad?, entre la serpiente y la mujer. Dijo que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta profecía se cumplió en el nacimiento de Jesús, obviamente. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Porque habla de la descendencia, ¿verdad? Es Jesús principalmente, claro, pero también somos todos los cristianos, todos los adherentes a la iglesia. Bueno, esto se cumplió, esta profecía de que la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente y la destruiría, y la serpiente le mordería el talón o el calcañar, haciendo daño, sí, pero es un daño menor. O sea, una mordida de serpiente, pues sí hace daño, ¿verdad?
pero aplastar la cabeza, pues mata, destruye. Y la iglesia, eso es lo que hace la iglesia. Finalmente destruye, ¿verdad? A Satanás y a su descendencia también, porque también tiene su descendencia. Dice el versículo 5, estamos en el versículo 5 ya, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, Salmo 2, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que nos dice el versículo 5a, que la mujer, que es la iglesia, Israel, dio a luz un hijo. Eso es una profecía que también encontramos en Isaías, capítulo 7, versículo 14, ¿verdad?, que dice, bueno, no me acuerdo exactamente el texto, pero habla acerca de que nacerá. Bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Porque aquí tenemos la Biblia. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Si ya lo tiene, pues vaya leyéndolo. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La señal que también estamos viendo en Apocalipsis, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí de lo que está hablando el profeta Isaías, está hablando de, cuando habla acerca de la Virgen que dará un hijo, no está hablando de la Virgen María, claro que no. Isaías no tiene este conocimiento. Él no sabe, pero está profetizando, ¿verdad? Pero también a la vez Isaías está hablando de la hija del rey en los tiempos que él tiene. Había problemas en el tiempo de Isaías, se sabe la historia, había problemas con los imperios que atacaban, el rey que había también no era muy de mucho valor, etcétera, y entonces le dice, o sea, es una profecía doble, ¿verdad? La primera tiene que ver con el tiempo de Isaías, que le dicen, bueno, entonces, en otras palabras, si el rey no tiene el valor, entonces la Virgen, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice la Virgen, pero no es la Virgen María, nuevamente, por favor, eso queramos que quede asentado. Isaías, cuando habla a su primer auditorio, a sus primeros oyentes, habla de la Virgen, que es la hija del rey, que va a tener un hijo, y ciertamente nace su hijo, y es un rey que crece, y es un rey muy bueno, que trae paz para Israel. Ese es el primer contexto, la profecía que tiene que ver con el tiempo actual de Isaías, pero también esta profecía tiene que ver con el futuro, con el nacimiento de Jesús, y sí, ahí sí ya, si la miramos al futuro, sí habla de la Virgen María, pero Isaías ni sabe que María va a existir con tal nombre. Espero que me haya explicado. Bueno, entonces dice el versículo 5, el versículo 5, la primera parte, o el versículo 5a, vamos a llamarle 5a, y a la otra parte 5b. El versículo 5a dice: y dio a luz un hijo varón. Ya vimos Isaías, y más tarde también ahí mismo en Isaías, bueno, vamos, ya que estamos en Isaías, vamos al capítulo 66 y veamos el versículo 7. Isaías 66, 7 dice: antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Está hablando exactamente de lo mismo, ¿verdad? Isaías. Así que la iglesia del Antiguo Testamento dio a luz un hijo que los redimirá, y entonces la iglesia se convierte en la esposa del Cordero. ¿Dónde nos dice esto? Apocalipsis capítulo número 19, versículo 7. Nos lo dice, ¿verdad? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Entonces, a ver, vamos a recopilar. La mujer da un hijo. Entonces, ese hijo es hijo de la iglesia, ¿verdad? Es hijo de Israel, la mujer es de iglesia. Pero a la vez este hijo, cuando crece, tiene su ministerio, se convierte en el redentor de la iglesia, en el salvador de la iglesia. Y cuando él cumple el ministerio, entonces la iglesia se convierte en la esposa del Cordero. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, que entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. En ese sentido, ¿verdad? En el sentido de conocimiento, en el sentido de que la iglesia y el Señor se conocen y hay esa intimidad,
no sexual, por favor, no digamos, ni pensemos. Bueno, no, yo sé que usted no lo dice, ¿verdad? Pero hay gente tonta que toma estas cosas para hacer mofa de ello, ¿verdad? No, cuando hablamos de las bodas del Cordero, de la esposa del Cordero, no estamos hablando definitivamente en ningún aspecto íntimo ni sexual. La palabra conocer, cuando dice que Adán conoció a su mujer, se refiere a una relación sexual, sí. Cuando Isaac conoció a Rebeca, se refiere a una relación sexual íntima, sí. Pero más que eso, la palabra conocer, que es el verbo yadá en el hebreo, para los hebreos no tenía que ver el contacto físico. Para ellos en ese aspecto era algo trivial. Lo que importaba en el verbo yadá o conocer era la intimidad que había, conocerse íntimamente, cuando la pareja, el hombre, la mujer, los esposos saben qué es lo que siente el uno, qué es lo que desea el otro. Esa es la intimidad, y así Dios conoce al pueblo de Israel. Así Dios conoce a la iglesia en esa intimidad, en esa yadá, en esa comunión. Y así es la intimidad, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la esposa, de las bodas del Cordero, en esa intimidad, no que vaya a haber una boda religiosa, que entren los novios, no es nada de eso. O sea, si usted va a Apocalipsis con esa idea, no lo va a entender y se va a frustrar. No es una novela de Octavio Paz o de Juan Rulfo o de cualquier otro escritor. Es la Biblia, es la palabra del Señor, y nos está hablando en símbolos, en señales, para que entendamos la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, ¿verdad? El conocimiento que tiene Dios para con su iglesia, eso es importantísimo. Tiene que existir eso, tiene que haber una correcta relación del cristiano hacia el Señor, de la iglesia hacia el Señor. Por eso es que entonces, eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, estamos en el versículo 12, lo que menciona en el capítulo 12, versículo 5 de Apocalipsis. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para con su trono, ¿verdad? Entonces ya vimos el nacimiento de Jesús, estamos comentando algo de Isaías, etcétera. También comentamos acerca de que es la esposa. Hay más versículos que hablan de la esposa del Cordero. Los voy a mencionar, pero ya no los voy a leer. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 9. También capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis mismo. Dice el versículo 5b, dice, o sea, la segunda parte del versículo 5. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿verdad? Eso dice. Entonces, nos menciona que el Hijo está a punto de gobernar. El Salmo capítulo 2 ya nos menciona también que Él regirá con vara de hierro sobre todas las naciones. Con vara de hierro, cuando nos habla el Salmo 2 que el Señor regirá con vara de hierro, no regirá con vara de hierro a la iglesia, no. Regirá con vara de hierro a los incrédulos. A la iglesia la regirá con amor, pues es su esposa, estamos viendo, ¿no? No la puede regir con vara de hierro, ¿no? Esto es para los incrédulos, para los incrédulos. Entonces, Jesús, bueno, ya lo dijimos, está gobernando o va a gobernar con vara de hierro, ha gobernado, pero a los incrédulos, ¿verdad? Y nos dice finalmente en el versículo 5 que el niño fue arrebatado. O sea, el apóstol Juan, si usted nota, él habla solo del nacimiento, que implica el ministerio, muerte, resurrección de Jesús. No menciona su ministerio. O sea, si usted ve, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios. Bueno, dice que nació y fue arrebatado. No nos habla que creció y estuvo en Jerusalén, luego pasó por Samaria, habló con la mujer samaritana. No nos habla del ministerio de Jesús, que se bautizó. No nos habla, porque para Juan, no que no sea necesario, sino que lo resume de una manera muy, muy somera, y dice él, nació Jesús y fue arrebatado. O sea, ya implica, el nacimiento implica todo el ministerio, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica el nacimiento y la ascensión? Lo que implica es el gobierno soberano. Juan quiere que los lectores de Apocalipsis observen en este versículo 5b o 5c, o el 5,
que veamos el gobierno soberano que tiene Jesucristo sobre el mundo terrenal y celestial, sobre toda la creación. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que la iglesia huye al desierto, ¿verdad? Y ahí vamos a terminar con esta parte. La iglesia huye al desierto, dice la palabra del Señor. Y bueno, el desierto, usted ha escuchado muchos estudios, sermones quizá con la palabra desierto, ¿verdad? Y hay muchos temas, ¿verdad? Claro, en la palabra que nos pueden hablar acerca del desierto. No vamos a hablar todos, ¿no? Solamente algunos vamos a mencionarlos. Por ejemplo, nos está diciendo que la iglesia huyó al desierto. ¿Por qué está al desierto? Cuando Jesús nace, si lo miramos así, cuando Jesús nace, pues la iglesia no huyó al desierto. O sea, sí fue de un lugar a otro, fue Jesús a Egipto, regresó, pero no huyó al desierto, sino está usando nuevamente el simbolismo para que nosotros traigamos a nuestra mente quién ha estado en el desierto. Por ejemplo, el profeta Elías estuvo en el desierto. Antes de Elías, estuvo todo Israel, ¿sí?, en el desierto 40 años. Salen de Egipto, dejan la esclavitud y antes de llegar a Canaán, la tierra prometida, están 40 años en el desierto por circunstancias que ya conocemos, ¿verdad? No vamos a repetirlas. Elías también, el profeta Elías, primero de Reyes, capítulos 17 y 18, él también es llevado al desierto, ¿verdad? Está un tiempo en el desierto solo. Juan el Bautista vivía en el desierto, dice la Escritura, que era un hombre que pasaba tiempo en el desierto. El apóstol Pablo también fue una persona que fue llevado al desierto, estuvo un tiempo allí para que él observara, ¿verdad?, la necesidad de Dios. El Señor Jesús también estuvo 40 días en el desierto. Fue llevado al desierto para ser fortalecido, para después de su bautismo, él va hacia el desierto 40 días para ser fortalecido por el Señor, donde es tentado y conoce toda la historia, etcétera, etcétera. Bueno, dijimos que no vamos a hablar de los personajes tanto, sino de la palabra desierto, ¿verdad? Ni vamos a hablar de su significado, ni nada de eso, sino nada más por qué el Señor toma esta parte del desierto. Y ya vimos algunas experiencias y hay más que nos hablan que gentes fueron llevadas al desierto. La iglesia fue llevada al desierto, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. Y la mujer huyó al desierto, es decir, la iglesia huyó al desierto. Es lo que dice, ¿verdad? Bueno, podemos ver tres factores que emergen de pasar tiempo en el desierto. Tres factores que emergen de pasar tiempo en el desierto. No que sean los únicos tres, ni mucho menos. Pueden haber más, pero yo solamente quiero mencionar tres factores que emergen de pasar tiempo en el desierto. El número uno es que en el desierto existe una dependencia de Dios. No hay alimento, no hay agua, no hay absolutamente nada, no hay provisiones y existe una dependencia de Dios. El pueblo hebreo vio la dependencia de Dios cuando Dios permitió que su vestido no se gastara por 40 años, algo milagroso, que comieran pan del cielo, etcétera, 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 muchas cosas para no mencionarlas. Depende uno de Dios estar en el desierto. Y no digo que nos vayamos al desierto de los Leones o cualquier otro desierto en Sonora o en Durango, no, sino esto es algo simbólico, hermano, es algo simbólico. Ya dijimos, el número uno, estar en el desierto, o el primer factor que emerge de pasar tiempo en el desierto, es una dependencia de Dios. Número dos, es un lugar transitorio. El desierto es un lugar transitorio. Esto es muy importante, hermano. ¿Cuál sería o cuál podría ser un desierto para nosotros? Problemas, falta de dinero, el carácter que tenemos mismo, no lo podemos controlar, o es demasiado pasivo, la gente abusa de nosotros, los extremos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esos desiertos en nosotros? Enfermedades, tristezas, depresiones, soledades, angustias, celos, alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pueden ser. Pero si usted es la iglesia y recuerda que el desierto es un lugar transitorio, usted va a salir de allí, definitivamente. Israel estuvo 40 años en el desierto, pero fue transitorio. O sea, fue de paso, pues. No es un lugar firme ni estable, no, es transitorio.
Y de cualquier situación que estemos, en cualquier desierto, vamos a pasar de allí, porque el Señor no falta su palabra, el Señor cumple su palabra. El tercer factor, hermanos, que emerge de pasar tiempo en el desierto, es que Dios forma a su pueblo. Dios forma a su pueblo en el yunque del dolor. Dios forma a su pueblo en el dolor, en las experiencias. Allí lo forma y lo prueba para su servicio. En el desierto el Señor forma a su pueblo y lo prueba para su servicio. Allí lo prueba, allí lo ve, a ver si realmente es fiel. ¿Qué se requiere? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo único que se requiere del ministro para que sirva a Dios, lo único que se requiere es fidelidad. Fidelidad. Dios no te está pidiendo que vengas con un tacuche Roberts y que traigas tu cartera llena de dinero y con un automóvil 2027 y no, o 28, 30, no. Lo que quiere es fidelidad. Lo único. Eso es lo único, fidelidad. Y Dios forma a su pueblo y lo prepara para su servicio. Es decir, lo prepara en fidelidad. Si yo no soy infiel y quiero estar en el servicio del Señor y el Señor desea que esté en el servicio, Dios me va a preparar. Dios me va a poner en mi desierto, me va a probar, va a hacer que tenga dependencia de Él y me va a hacer saber que es un lugar transitorio para que pueda estar donde Él desee que yo esté trabajando y también usted. Eso dice en Apocalipsis 6. Uno dirá, ay, ¿a poco eso dice? Pues sí, ¿no? Pues esto lo estamos estudiando, es un estudio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? O sea, tiene vida, pues. Esto tiene vida. Tiene vida. Y no falla. La palabra no falla, es eficaz. Y nos ayuda a que eliminemos malos pensamientos. Eso dice la palabra, ¿verdad? No sabemos el texto de memoria. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del hombre. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Vamos a orar y así terminamos. Señor, muchas gracias te damos. Nuevamente, gracias porque nos permites ir a tu palabra, solo a tu palabra, Señor, y te rogamos a ti que nos ayudes a que podamos ver estas promesas que tienes para nosotros, Señor, estas joyas que hay para la vida cristiana en donde podemos deleitarnos y saber que en tu presencia, Señor, estamos bien, que las partes o las formas que estamos viviendo, quizá una vida de dolor, Señor, una vida quizá con situaciones hostiles, son transitorias, Señor. Finalmente estaremos contigo y tú nos estarás recompensando el trabajo, el servicio que hayamos presentado. Finalmente, Señor, todo lo que tú nos permites que obtengamos como glorias, como victorias, son tuyas, Señor. Finalmente hemos estudiado que la iglesia pone delante de ti sus coronas, Señor, sus victorias, porque son tuyas, realmente son tuyas. Y te agradecemos porque nos permite ser tu iglesia, porque nos das ese privilegio, Señor, ese honor de ser parte de tu pueblo, Señor escogido. Ayúdanos a que caminemos cada día mejor y que podamos parecernos más a ti, Señor, y no al mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con usted. Amén.